Estimados hermanos, vamos a continuar con nuestra unidad 2 de la asignatura de Epístolas Paulinas y vamos a compartir con ustedes la lección que corresponde a, a esta clase, ¿verdad? A este momento, la lección 5, la epístola a los Efesios. Recuerdan, en la introducción dijimos que aquí lo que hay es un planteamiento de la relación entre Cristo y la iglesia. Y pues aquí vamos a compartir la información con ustedes en esta reunión, ¿verdad? ¿De qué se trata? El autor, el apóstol Pablo, y él escribe pensando en los lectores. Claro, probablemente no pensando en determinado tiempo, ¿verdad? Pero sí en que los diferentes grupos, digamos, o iglesias pudieran ser participantes a través de esta carta, a través de esta epístola de las ideas que él está planteando. De tal manera que se tiene la idea de que las diferentes cartas escritas por Pablo, si bien tenían varias de ellas un destinatario en particular, otras un destinatario en general, pero que una vez se conocían en esos lugares, en esos destinatarios, las cartas eran compartidas con otras localidades, con otras comunidades, ¿verdad? Con el propósito de edificar también. Es decir, si bien es cierto, había una situación particular necesaria para escribir hacia tal comunidad, también era importante reconocer que el problema o la situación que había motivado de escribir esta carta pudiera ser que fuese un problema que a lo mejor pudiera presentarse allá y que era necesario que también que se trabajara desde ese momento compartiendo la información, ¿verdad? Efesios es probablemente la misma carta a que hace referencia Colosenses 4:16 como presentada en la Odisea mientras circulaba entre las iglesias. Se conoce que la fecha de redacción puede ser entre el año 61 y 62 ya de nuestra era, ¿verdad? Es decir, de lo que se conoce como después de Cristo. Y el propósito es fortalecer la fe de los creyentes mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia. Y el tema general concreto es la relación entre Cristo celestial y su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia. Pablo combina con diferentes fundamentos doctrinales: la predestinación de los santos, la redención en Cristo, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el Espíritu Santo y el poder de Dios, que es mediante la resurrección de Cristo. Entonces, si usted puede ver aquí, hay puntos de vista doctrinales que se establecen en función de, digamos, posicionar con mucho valor la fe en Cristo. Por ejemplo, la predestinación que ustedes saben, es un tema de discusión actual, ¿verdad? Muchas veces se discute, somos predestinados, somos elegidos, somos o no, o quedamos a la libre voluntad, etcétera, ¿no? Pero sí hay una predisposición ya de Cristo, de Dios, del plan salvífico para toda la humanidad, ¿verdad? Ya será en otra ocasión que usted puede trabajar como el tema ya profundamente, si somos predestinados, si hay algunos que no vamos a ser salvos, pero no es objeto de esta clase. Pero sí conocer la bondad de Dios, la misericordia de Dios, de que todos procedamos, ¿verdad? Como dice la palabra, arrepentirnos. La redención en Cristo, a través de Cristo. Ya vino Cristo para ese momento. Establecer que Cristo ya vivió, ya murió y ya resucitó. Y no seguir con la intencionalidad de que
se estaba esperando todavía el Mesías, ¿verdad? Sino ya hay una redención en Cristo. Y que en Cristo todo pues se resume, ¿verdad? Se recapitula. El Espíritu Santo y el poder de Dios para la resurrección de Cristo. Entonces, esas doctrinas, obviamente hay otros aspectos que Pablo va presentando en esta carta. Cristo, la cabeza de la iglesia, y detalla por qué, ¿verdad? Un solo cuerpo, fundamentada sobre apóstoles y profetas, el templo del Señor, dotada con recursos para su crecimiento y perfeccionamiento, la esposa de Cristo, plantea el modelo de la nueva vida en Cristo, los requisitos para estar firmes en el Señor. Entonces, como ven, es una carta, es una epístola que está como poniendo el rumbo y los pasos, el manual, ¿verdad? Para acrecentar esa nueva manera de vivir. Ya el bosquejo y trasfondo, la posición del cristiano y la práctica del cristiano. Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, cerca de la actual Turquía. Allí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas, que se mencionan allá en el libro de Apocalipsis, la cual constituye un hecho relevante para estudiar la epístola debido a que en un principio circuló en aproximadamente el mismo grupo de iglesias, es decir, que era una carta que no solo fue de un dominio particular, ¿verdad? Aunque Pablo había estado antes en Éfeso, comenzó su ministerio en aquella ciudad en el año 55 después de Cristo. Allí se estableció, ¿verdad? Por 2 años y pues trabajó con ellos, ¿verdad? En la edificación de su fe. Se presentan varias figuras de la iglesia, figuras, cuerpo, templo, misterio, hombre nuevo, novia y soldado. Y luego, pues, hay un desarrollo de eso mismo. La relación de esposo a esposa es una analogía a partir de la base del amor, el sacrificio y el señorío de Cristo en la iglesia. Algo que si bien es cierto, era parte de las relaciones humanas, ya desde siempre, ¿verdad? Sobre el amor y el sacrificio, pero aquí Cristo, que está en una supremacía, plantea el apóstol, digamos, se baja, vamos a decir así, a un nivel de que el otro, en este caso la iglesia como esposa, asimile que si bien es cierto, él está en un plano superior, él por amor hace un sacrificio y nos redime, ¿verdad? Y nos da a conocer que ese amor que nos ama para que nosotros podamos entender también la relación con él, ¿verdad? Que no es una relación de sumisión por ser sumiso nada más, por temor, sino es una relación de reconocimiento de autoridad por el amor que él nos brinda. Pablo pasó más de 3 años con la iglesia en Éfeso, estuvo pues muy cerca de ellos, ¿verdad? Además, hay referencia especial a personas, no hay referencia especial ni a personas ni a problemas, como en otras cartas, sino pues era la intencionalidad de que estos temas se conocieran en todas las iglesias. Está en el capítulo 1, pues el saludo al pueblo de Dios. Pablo empieza esta carta con 2 credenciales, que es apóstol de Cristo y que es apóstol por la voluntad de Cristo, ¿verdad? Que sigue a Cristo, que es enviado de Cristo, pero además que ha sido escogido por Cristo y que él está allí pues en esta relación precisamente por la voluntad que Dios tiene para él. Pero que el ser escogidos y predestinados no significa que ya que hasta ahí llega nuestro beneficio, sino que hay que actuar nosotros un arrepentimiento de pecado, ¿verdad? Para redención. Tenemos que creer que eso en el Evangelio de Cristo para ser salvo,
que tenemos que hacer uso de la fe para recibir a Cristo y que tenemos que permanecer en la fe. Luego, en el mismo capítulo 1, encontramos 3 de las concepciones más grandes de la fe cristiana: la liberación, el perdón y la sabiduría y prudencia. La liberación quiere decir redimir, es la palabra que se usa para redimir a un prisionero de guerra o un esclavo. Entonces, este es un regalo de Dios, redimirnos, ¿verdad? Estábamos en la condenación, estábamos en una posición de esclavitud, en una posición de desesperanza, y Cristo viene y nos redime, ¿verdad? Nos rescata, paga un precio, porque no fue una redención, no fue un rapto, no fue una, digamos, una incursión y un rescate de un prisionero, ¿verdad? En una acción de guerra, sino fue el pago de un precio, ¿verdad? Un precio de sangre, ¿verdad? Que no se puede desvalorizar. Entonces, eso es suficientemente alto el costo de eso que paga cualquier costo de rescate. El perdón es otro de estas ideas. El mundo antiguo estaba asediado por el sentimiento de pecado. Recuerden, la ley justamente enfocaba el pecado, el pecado, el pecado, el pecado, y no, y el perdón iba muy, digamos, muy al contrario, en una velocidad diferente a la velocidad del pecado. Entonces, aquí pues hay un planteamiento del perdón. Y la sabiduría y prudencia que Cristo nos da, ¿verdad? Los griegos sabían de eso. Estamos en un ambiente de influencia griega, romana, y Cristo pues nos regala sabiduría y prudencia. Y en el capítulo 1, versículo 11 al 14, pues Pablo nos da el primer ejemplo de la unidad que trajo Cristo, ¿verdad? Cuando habla de nosotros, de los judíos, y cuando habla de vosotros, los gentiles, y luego dice nosotros. Entonces hace una recapitulación convirtiendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Las dos cosas que deben caracterizar a la verdadera iglesia son, ojo, la lealtad a Cristo y el amor a todos los hombres. Planteémoslo de otra manera. En Deuteronomio 6 aparece: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Luego ya en el Nuevo Testamento plantea a Jesucristo. Sí, ese es el mandamiento: y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces la lealtad al Dios y la lealtad a través del amor a los hombres. En el versículo que plantea del capítulo 1, ¿verdad? Del 15 al 23, entonces Pablo está exponiendo que la iglesia alcanza el título supremo del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. La iglesia es los que van a accionar para proceder a la obra de Cristo, que la voz, las manos, los pies, y dejándose guiar por Cristo. La vida sin Cristo y la gracia de Dios, ya en el capítulo 2, plantea pues de lo que significa una vida sin Cristo. Una vida que está de acuerdo a la contemporaneidad, a la edad presente, que pues sí, no vive bajo el señorío de Cristo, sino bajo el señorío del enemigo de Cristo, ¿verdad? En desobediencia, en irse esa vida por los propios deseos, que la carne se impone al espíritu, y entonces estamos desacreditados de la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo, plantea Pablo, ¿verdad? No solo da, digamos, el problema, sino que da la salida, ¿verdad? Y insiste que es por gracia que somos salvos, que es un regalo de Dios, ¿verdad? Es una donación de Dios, y que Dios es la suprema perfección y Dios es amor. Entonces, Dios es Dios, ¿verdad? Y si Él considera darnos este regalo, pues nosotros no podemos hacer ni más ni menos para esto. Además, Dios es amor para nosotros. A los gentiles había una barrera entre judíos y gentiles, pero Cristo viene
a separar esa barrera, ¿verdad? Porque ellos eran personas que los judíos sí esperaban a un Mesías, los gentiles no, ¿verdad? Eran ajenos a los pactos, ellos no conocían nada del Señor, pero el Señor pues les abre la oportunidad de su presencia y la oportunidad de Dios. Y por eso es que Pablo en el versículo 13 se refiere a los que estaban lejos han sido hechos cercanos, ¿verdad? Que son aquellos que estaban separados por ser de otro pueblo, pero Dios abre el espacio para que se llegue, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús unió a judíos y a gentiles en un nuevo cuerpo, llamando a unos propios, a otros extranjeros, ¿verdad? Y definiendo que Pablo, pues, fue enviado al pueblo gentil y desde ahí tiene él que fortalecer el conocimiento del Señor. Ya en el capítulo 3, ya Pablo plantea que el pueblo que él ha escogido, ¿verdad? Como iglesia, se ha fortalecido en el ser interior. ¿Cómo? ¿Cómo así? En la inteligencia, en la conciencia y en la voluntad. Que seamos fortalecidos en la inteligencia, para que dentro de esa inteligencia fuésemos, pudiéramos leer una nueva realidad, ¿verdad? Pudiéramos leer una nueva realidad, porque de ahí viene el vocablo inteligencia, ¿verdad? Uno de los elementos es leer, ¿verdad? Es leer la realidad, tener la capacidad de ver y de ¿cómo se llama? Incorporar por medio de una lectura correcta. Entonces, Pablo pues ora para que Cristo nos fortalezca en esa inteligencia y de esa manera pudiéramos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? E inclinarnos, obviamente, conscientemente, por eso habla de la conciencia, a volcarnos a lo correcto. Y pide que seamos fortalecidos en la voluntad, porque muchas veces el mismo Pablo dice que más fuerte estamos en el querer y el poder, ¿verdad? Pero que a veces, pues, la carne es la que se impone, queremos hacer lo correcto, pero la voluntad no nos alcanza, ¿verdad? Para eso. Por lo tanto, Pablo usa la palabra para morar en Cristo del griego kaitoiken, que es la que se usa para una residencia permanente, es decir, para cuando Pablo dice que Cristo mora en nosotros es de una manera permanente. Pablo le pide a Dios en oración que el cristiano sea capaz de captar el significado de lo que significa el amor de Cristo y lo pone en las dimensiones sensoriales que a través de lo sensorial se puede percatar el humano, la anchura, esas dimensiones, ¿verdad? La profundidad, la longitud y la altura. Es algo que el humano percibe, ¿verdad? Entonces él, haciendo alusión de esos términos, de esas palabras que todos conocemos o que todos en un momento dado conocemos y las incorporamos a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a nuestro proceder, lo ancho, lo profundo, lo largo y la altura, ¿verdad? Y lo alto. Entonces, para que a partir de esas dimensiones podamos comprender el amor de Cristo, porque muchas veces no lo comprendemos, ustedes saben. ¿Y cómo sabemos que no lo comprendemos? Bueno, porque no nos volvemos conscientes de ese amor y lo vemos como algo, sí, Dios me quiere, sí, Dios es amor, pero no como algo que verdaderamente yo piense, que yo esté convencido de eso. Y por eso es que lo terminamos diciendo, es como si Pablo nos invitara a mirar el universo, al cielo sobre nosotros, a los horizontes ilimitados a cada lado, a la profundidad de la tierra y de los mares. Así es el amor de Cristo, ¿verdad? Y ya en el capítulo 4 empieza la segunda parte de la carta. Ya en los primeros 3 capítulos hemos hablado de las verdades eternas de la fe cristiana y de la misión de la iglesia en el plan de Dios. Ya aquí
de cómo debe ser cada miembro de la iglesia para poder ser parte de ese plan que nos han presentado como iglesia en la primera parte. Y nos habla en el capítulo 4, de elementos de la fe cristiana: la humildad, la mansedumbre, la longanimidad y el amor. ¿Qué es la humildad? Aquí habla de una palabra en griego que en griego él plantea que como un elemento que debe ir al inicio, ¿verdad?, de un cristiano, es la humildad, que como una virtud, como algo superior, ¿verdad?, que permita no acrecentarse digamos, en la valoración interna de que soy mejor que otro, como para haber sido llamado, ¿verdad?, sino que al contrario, me tengo que volver humilde, manso, ¿verdad?, que significa amabilidad o cortesía. Entonces me tengo que volver una persona amable, una persona cortés. Yo creo que esos términos los entendemos fácilmente. La longanimidad, que tiene que ver con la paciencia, que significa paciencia, ¿verdad? Mire otro criterio: humildad, ¿verdad?, que acabamos de ver, ¿no? Amabilidad, paciencia y el amor. Perdón, los diferentes tipos de amor, ¿verdad? El eros, el estorqué, que un amor de la familia, el ágape, el amor por caridad, y el filia es el fileo, o que es el amor entre, digamos, de padres hijos, ¿verdad? El amor filial. Entonces, la base de esta caracterización del cómo voy a saber yo que el cristiano está unido en espíritu, bueno, si se resume en el amor. Tengo amor, tengo paciencia, tengo amor, soy amable, tengo amor, soy humilde, ¿verdad? ¿Y a dónde voy a practicar ese amor? En cualquier circunstancia, con la pareja, con la familia, con con la sociedad en general, ¿verdad? Independientemente de donde yo me pueda encontrar. Luego establece las bases sobre las que se funda la unidad cristiana. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿verdad?, un solo Señor y una sola fe. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El espíritu es aliento, es aquello que se nos insufla, que se nos introduce, ¿verdad?, para que seamos llenos de esa presencia del Señor. La palabra neuma justamente quiere decir, sirve para algo que ingresa, ¿verdad?, a un recipiente, digamos. Entonces, lo que nos ingresa como cristianos es el espíritu, que ese aliento, ¿verdad? Y dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que nos inunda, ¿verdad? Entonces, un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿verdad? Un solo Señor. Jesucristo es el Señor. Recuérdense cómo era, esto qué significaba realmente en el primer siglo y en los subsiguientes siglos, ¿verdad?, de dominio romano. El curios, el Kyrios, era era el soberano, pero no era el soberano como ahora podríamos nosotros acuñar ese término de soberanía, ¿verdad? Uno dice: bueno, es el soberano de tal país. No, en aquel momento era una casi deidad. Entonces, decir en este momento que una de las bases de la unidad era justamente digamos, el pensamiento de un solo Señor, era una cosa bien atrevida, digamos así, pero obviamente atrevida, pero muy valorada en la unidad de la iglesia, ¿verdad? Porque por esa valentía que significaba. Hay una sola fe, quiere decir que todos los cristianos están unidos
porque han decidido rendirse a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que plantea. Un solo bautismo era una manera de identificarse públicamente con la fe en Cristo y un solo Dios. Luego, el capítulo 4 habla de los dones de la gracia. Se ha venido hablando de las cualidades de los miembros de la iglesia y ahora de las funciones de la iglesia. Responsables en la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas. Entonces, él da allí, pues, quiénes son los que van a trabajar con la responsabilidad de lo que significa este cuerpo de Cristo. Pastores y maestros, ¿verdad? Mire, va hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros necesarios en la responsabilidad de la iglesia. Pablo, pues, siempre plantea los consejos, ¿verdad? Lo que la iglesia debe dejar o el cristiano debe dejar, lo que debe pasar de largo, ¿verdad? Ya no quedarse con eso. Y luego en el capítulo 5 plantea ya, siguiendo el ejemplo de Dios, lo han denominado, ¿verdad? Ya, si bien es cierto, aquí en este momento en el mundo había la idea del gnosticismo. El gnosticismo entendido como una dualidad, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, de que el espíritu es bueno, la carne es mala. Entonces por ahí se iba muchas veces el error de la iglesia. Entonces Pablo quiere corregir esa situación. Si bien los gnósticos de ese momento del siglo I planteaban que los pecados, digamos, ¿verdad? No significaban problema porque eran la carne y que no se pecaba en el espíritu. Pero, recuérdense que hay un planteamiento, somos salvos, pero es para glorificar también a Cristo, ¿verdad? Y quien nos hace santos y quien nos deja nuestro cuerpo como el templo del espíritu. Y por lo tanto no podemos nosotros asimilar de que lo que hagamos con el cuerpo no tiene ninguna consecuencia ni ningún valor cristiano. Somos hijos de luz, debemos tener comunión cristiana y pues eso es lo que va planteando. Ya en el capítulo 6 ya hay una enseñanza respecto de padres e hijos y no tiene que ver también no solo literalmente padres biológicos, hijos biológicos, sino que podemos nosotros también asimilar que está hablando del Padre y con sus hijos que somos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Amos y esclavos también, no es solo una relación económica o social, sino Cristo es la cabeza, Cristo es el jefe, Cristo es en su señorío y nosotros somos los esclavos voluntarios del Señor, ¿verdad? Y nos deja que acrecentemos nuestra práctica con la armadura de Dios que está planteada en el capítulo 6. Terminando pues con una bendición final, ¿verdad? Al final de la carta. De tal manera entonces, queridos, que esto es lo que se plantea en la epístola a los Efesios y es importante que nosotros podamos seguir trabajando en este conocimiento de lo que el Señor nos plantea. Quedamos hasta aquí, seguimos ahí en contacto en nuestra aula, a tomarse el tiempo y yo pendiente en la mensajería respectiva. Bendiciones para todos y que el ministerio del Señor pues nos siga siendo útiles a su causa, ¿verdad? Siempre con esta fe que hemos revisado en esta oportunidad. Bendiciones.